Cuando terminamos de configurar lo que sería el proyecto, simplemente lo aprieto a aceptar y ya estará acá todo nuestro proyecto listo para comenzar. El siguiente paso, para tener acá en la línea de tiempo un espacio para poder trabajar sobre el mismo, tendríamos que crear una secuencia. Entonces, el primer momento es lo que es el proyecto y luego viene la secuencia. La forma de crear una secuencia es muy fácil. La manera más fácil de hacerlo es en la parte inferior que tenemos acá nuevo elemento. Si está escondido de esa manera, simplemente arrastramos un poco más el espacio de trabajo de ese panel y luego venimos acá y decimos nuevo elemento y tenemos acá secuencia. Sería lo mismo que venir acá en secuencia o prácticamente en archivo nuevo y acá tenemos secuencia, también el atajo de teclado control N. Entonces cualquiera de estos es totalmente válido. Voy a decir acá nueva secuencia y me aparece estas opciones. Entonces vamos a ver acá, en teoría ya hemos visto todos estos y hemos aclarado la diferencia prácticamente entre ABCHD y lo que sería acá otro formato. Entonces nosotros tenemos acá HDB y tendríamos acá ABCHD. Hemos dicho principalmente que la diferencia consistía en que el momento de origen, cuando nosotros trabajamos con algún video, principalmente era el hecho de que en lo que se grababa en cintas estaba en un formato en el cual, por ejemplo, acá el HDB era procedente de la cinta magnética. Entonces aquí, de donde procedían los recursos, podemos utilizar las mismas medidas. Observamos acá, HD, si observamos muy claro acá, sería, ya, como hemos dicho, esto procediendo de cintas magnéticas, tendríamos el formato HD, porque 720 en teoría hemos visto que no decimos HD cuando trabajamos en el programa, porque eso es un término más comercial, decimos 720. Entonces trabajamos con 720 y 30 fotogramas por segundo. Acá 720, 25 fotogramas por segundo. Acá 24 fotogramas por segundo. Ya pasamos de 720 a 1080. Entonces 1080, las mismas capacidades de fotogramas por segundo. Acá está 30, 25, 24. Acá 30, 25, 24. Y acá también tendríamos, pero esto sería 60, acá fotogramas por segundo. Como vemos acá, sería entrelazado, acá está la I, 50 fotogramas por segundo entrelazado. Ambos de estos serían prácticamente Full HD porque sería 1080. Hemos dicho que acá tenemos 30 fotogramas por segundo, pero como es entrelazado, o sea, hemos indicado en teoría las líneas horizontales, impares y pares, entonces esas líneas para funcionar necesitaban lo doble prácticamente de fotogramas. Entonces, en realidad 60 fotogramas, pero acá tendríamos para trabajar con 30 fotogramas que se verían normalmente, pero como son impares y pares, las líneas horizontales, entonces tuviéramos que trabajar con 60. Estos mismos valores son utilizados acá en ABC, HD, que son lo mismo. Entonces tendríamos acá estos valores generales y acá tenemos los mismos valores, pero esto ya es lo que hemos grabado con la cámara digital, con las cámaras de video en nuestra memoria, ya sea cualquier tipo de memoria con diferentes capacidades. Por ejemplo, podemos ver acá, en cualquiera de estos tienen diferentes formatos. Esto es uno de los más estándares actualmente, viene de 32, 64 y así sucesivamente, de muchísima capacidad, y también tenemos que tener en cuenta la transferencia del mismo. Entonces acá tenemos eso también de Kingston, la cual se graba en este lugar y es mucho más fluido también que los otros. Actualmente las pequeñas memorias como estas están predominando y tienen muy buena capacidad. Entonces también la capacidad de transferencia también es alta. Entonces cuando trabajamos en esas memorias, en esas tarjetas de memorias, podemos utilizar estos valores de acá. Muy bien, entonces vamos a trabajar nosotros con ABCHD. Claro que tenemos para trabajar en diferentes formatos. Acá una gran cantidad de formatos e incluso para Cineon.
Pero lo que nos interesa ahora, para no complicarlos mucho, ustedes pueden explorar esto, cada uno tiene sus propias dimensiones y sus propios orígenes. Por ejemplo, si voy a trabajar para dispositivos móviles, acá tengo para un iPod, por ejemplo, puedo trabajar y acá están las características de ese video que voy a editar. Entonces, tengo acá muchísimo más, como observamos. Por el momento nos interesa AVCHD y repasar un poco lo que sería el NTSC, que es el estándar video digital, y el PAL. Entonces acá estos dos que son para televisores antiguos, hemos dicho, e incluso actualmente siguen utilizando para televisión, para la transmisión de televisión, estos formatos. Observamos acá que sería el estándar. Ya acá está los kilohertz de 32 kilohertz, esto es el NTSC. Estos mismos de 32 y de 48 kilohertz estarían lo mismo, pero un poco más ancho. Entonces simplemente acá es un poco más ancho, la pantalla ancho tanto para 32 como para 48. Similarmente, lo que sería para PAL de 32 y 48 normales estándares, casi cuadrados, o para pantallas un poco más anchos. Entonces la relación de aspecto también hemos visto que es un poco diferente. Entonces si vengo acá, el más estándar de 32 kHz, acá vemos que trabaja acá prácticamente las medidas, como observamos, y la relación de aspecto lo tenemos acá. Y también tener en consideración que son 29.9 fotogramas por segundo. Prácticamente nosotros, como es 29.9, los redondeamos a 30 para no confundirnos. Si vengo a PAL, no es 29.9, es 25 fotogramas por segundo. Entonces también están acá las medidas del fotograma y la relación de aspecto. Y teniendo en consideración estos dos, si nosotros queremos mandar a televisión y vamos a preguntar si es NTSC o PAL según el país donde estemos, vamos a trabajar pantalla estándar, pantalla ancha. Muy bien, esas aclaraciones es muy importante. Pero como nosotros vamos a hacer un proyecto sumamente más estándar, actualmente los que se ven en televisión, los más modernos, las pantallas de computadora, los televisores actuales, para subir en internet, para subir en YouTube, Vimeo, para subir en nuestras páginas web, todos esos formatos para ver en nuestro iPhone, iPad, tablet, computadora portátil, todos esos formatos podemos hacerlo en AVCHD. Entonces, elegimos dos calidades principalmente. Acá tenemos HD, Full HD, progresivo, que hemos dicho que es el ideal actualmente, o el entrelazado, que hemos dicho que era la versión antigua donde había líneas horizontales, pares, impares. En teoría todo eso hemos visto. Entonces nosotros podemos optar acá por un HD normal, un 720, y me dice si queremos esto, por ejemplo, 24 fotogramas, se aproxima a lo que trabaja acá. El formato PAL, por ejemplo, trabaja con 25 fotogramas. Entonces se acerca mucho acá, 24. Acá tenemos concretamente 25, que es un formato estándar, y aquí NTSC 30, y acá 50 y 60. Hasta 60 fotogramas por segundo podemos trabajar. Nos vamos a acostumbrar acá a trabajar muy buena calidad, sería esto de HD con 30 fotogramas por segundo. Significa que no vamos a tener que preocuparnos mucho de algunas escenas en movimiento rápido, al igual que las escenas en movimiento lento. Esto es un intermedio muy aceptable realmente. Entonces, si en algún momento yo no sé cuál elegir y tengo que subir un video a YouTube, tranquilamente puedo elegir del ABC HD 720, que sería HD, y en 30 fotogramas por segundo, que es muy estándar. Luego pondría acá el nombre en la parte inferior, voy a poner mi secuencia, y luego tendríamos otra pestaña de ajustes y otra pestaña de pistas. En el de ajustes, acá todo lo que hemos elegido en este instante, en esta parte de acá, como vemos tenemos las características, acá está lo mismo prácticamente. Entonces, por ejemplo, el modo de edición vamos a utilizar lo que hemos elegido. La base de tiempo está lo que hemos elegido, 29.9 redondeado a 30. El video, estamos viendo que no estamos cambiando arbitrariamente, estamos respetando los estándares. La proporción de aspecto de píxel
acá vemos es 1, 0. Estos son píxeles cuadrados. Quizás algo que en teoría no hemos visto y hemos tocado tan solo, pero no hemos visto a profundidad, sería la proporción de aspecto de píxel. Hay píxeles cuadrados y rectangulares. Si ejemplificamos un poco para que no quede duda, acá por ejemplo tenemos una imagen normal. Hemos dicho que la unidad mínima cuando trabajamos con imágenes sería el píxel. Entonces acá vemos una imagen normal. Si me voy acercando, incluso esto voy a hacer un poco más ahí. Si me voy acercando mucho más, vamos a observar acá la imagen. Y ahora cuando me acerco muchísimo más, vemos esta malla. Cada uno de estos cuadraditos es un píxel. Entonces este píxel, prácticamente el conjunto de píxeles forma una imagen en su conjunto. En video generalmente trabajamos con píxeles cuadrados porque son píxeles cuadrados. Por ejemplo, acá si quiero crear, observamos que cada uno de estos cuadraditos es un píxel y son cuadrados. Pero resulta que en video muchas veces para ahorrar espacio, como siempre estamos recalcando que el uso de recursos de video realmente desgasta mucho, se requiere de computadoras, cámaras muy poderosas, computadoras muy poderosas, entonces velando por eso, anteriormente se utilizaba lo que sería píxeles rectangulares. Actualmente algunas cámaras también intentan para alivianar el peso de grabar utilizar píxeles rectangulares. En lugar de utilizar, por ejemplo, cuadrado como esto, acá hacen píxeles rectangulares. Entonces, no respeta el estándar, pero sí es aceptable que sean rectangulares como estamos observando acá. No ocupa 2 píxeles, un solo píxel es rectangular. Entonces, es como esto. Nosotros cuando creamos incluso un nuevo elemento en Photoshop, acá, y decimos que vamos a trabajar con películas y video, y tenemos acá, por ejemplo, esto, de la opción, acá está 720, acá incluso me dice cuánto va a ser 720 y voy a decir opciones avanzadas. En la parte de abajo me dice si van a ser píxeles cuadrados o van a ser rectangulares. Entonces, los rectangulares o anamórficos, acá tenemos 2,1, acá está el 2,1, significa que el equivalente sería a 2 píxeles de ancho por 1 de alto. Entonces, estos serían los anamórficos. Incluso acá me dice exactamente las medidas de NTSC de PAL, de NTSC panorámico, acá de Full HD, en este caso, como vemos la relación de aspecto, acá también. Entonces, si utilizo anamórfico, creo ahora los píxeles propiamente, que voy a comenzar a utilizar internamente, serían de esa manera. Entonces, acá me dice los píxeles cuál voy a utilizar. Como yo ya he establecido que este formato voy a utilizar, me dice y me da una sola alternativa y voy a utilizar píxeles cuadrados. Luego campos no está habilitado, formato de visualización. Digo acá que para la visualización del video voy a utilizar el código de tiempo del fotograma eliminando acá, eliminado de 29.9. Entonces voy a dejarlo como está, o también podemos utilizar fotogramas como anteriormente hemos mencionado. Voy a utilizar esto de audio. ¿En qué capacidad de audio voy a trabajar? Hemos visto en teorías, hemos dicho que arriba de 44 kHz aproximadamente, ya es muy bueno, calidad de estudio, no se necesita más. Por acá estamos exigiendo un poco y va a ser 48 kHz. Y el formato de visualización lo vamos a dejar acá como es audio, muestra de audio y no en milisegundos, sino en las muestras de audio. Luego en la previsualización de video, acá me dice cómo se va a previsualizar, ya sea en origen o programa, el video propiamente. Y lo voy a dejar y voy a decir que quiero los valores que están acá. Entonces, como están esos valores preestablecidos en la parte de acá, entonces no lo voy a cambiar. Sí podemos hacerlo de manera arbitraria, pero no lo vamos a hacer. Luego, para procesar el mismo profundidad de bits máxima, no necesitamos porque vamos a sobreexigir mucho a nuestra computadora y también la calidad máxima de procesamiento. Pero estos dos nosotros vamos a configurar al momento de exportar. Entonces, tranquilamente podríamos activarlo o no, lo vamos a dejar así.
y compuesto de color lineal lo vamos a dejar y propiedades de realidad virtual. En este último programa de Creative Cloud de Premiere Pro de la versión 2017 nos da la oportunidad de trabajar con realidad virtual. Si nosotros vamos a trabajar acá podemos nosotros ya configurar el mismo. Y por último tendríamos la cantidad de pista en la línea de tiempo. Entonces vamos a dejar los preestablecidos, los que vienen, por ejemplo acá de audio sería 3 de audio estándar, que estos serían más o menos estéreo, y de audio tendríamos otros 3 que sería de 5.1. Y acá tenemos el original que sería estéreo. Entonces tenemos 3 pistas. Podríamos poner más pistas acá, por ejemplo 13 pistas, lo voy a dejar en 4 y ahora hago enter y ya está toda mi secuencia activada. Acá tengo la línea de tiempo y las configuraciones ya están hechas.